estamos. Bueno. Bueno, aprovechamos una vez más para saludarles en estos vivos de Data Urgente. Primero pedirles una disculpa porque anoche tuvo un inconveniente nuestro entrevistado y tuvimos que posponerlo, pero hoy nos estamos dando el gran gusto en este 9 de mayo, Día de la Victoria, 79 aniversario de la victoria de la Unión Soviética sobre los nazis, de entrevistar aquí a mi colega y amigo Enrique Refollo, quien es politólogo, traductor, periodista, doctor en geografía militar. Enrique, muchísimas gracias por estar en vivo esta tarde aquí con nosotros en Dato Urgente. Pues muy agradecido de estar de vuelta, que ya hace unos cuantos meses que no me pasaba por tu canal. Así que desde luego hoy hablando en un día histórico, absolutamente histórico en muchas cosas. La verdad que sí, porque bueno, yo creo que esta semana el tema, desde donde se mire, ha sido la Federación Rusa por el quinto mandato del presidente Putin, por las nuevas amenazas de la OTAN, por las nuevas conversaciones vinculadas al peligro nuclear y evidentemente, bueno, este aniversario número 79 reivindica, ¿no? Un poco toda esta historia que de alguna manera vuelve a manifestarse, pero de maneras diferentes, de ese fascismo ahora que llega desde Ucrania, impulsado por la OTAN, y que sin embargo, día con día, cuando vemos los avances en Donetsk, en Kharkov, en estas mismas horas que estamos hablando, demuestra, ¿no? La vulnerabilidad de esos ataques que evidentemente no han dimensionado el nivel de enemigo que se estaban buscando, Enrique. No, efectivamente, y de hecho, desde mi punto de vista, todo lo que han podido instrumentalizar contra Rusia, así lo han hecho desde Occidente, en su momento, bueno, no olvidemos, hace más de 100 años, en plena guerra civil rusa, instrumentalizaron todo lo que pudieron para destruir a Rusia, hacerle el máximo daño posible y no les importaba si ganaban los blancos o los rojos, lo que les importaba es que se matasen entre ellos. Esto es muy importante porque es lo mismo que sucede ahora. No les importa quién gana en Rusia, solo les importa que se maten entre ellos, que se debiliten y lo más importante de todo eso es que se fragmenten, que se rompan en 1000 pedazos y así puedan explotar cada una de las partes cómodamente, que tengan países del tamaño de los chihuahuas bálticos, que son fieles seguidores de Estados Unidos y compañía, y en este sentido, bueno, para tener una pincelada tanto de ese pasado reciente como del pasado todavía más inmediato, desde Rusia lo que ven es que Occidente ha utilizado, por ejemplo, el yihadismo islámico contra ellos, por un lado, especialmente desde Asia Central y el Cáucaso, y han utilizado también a todo este tipo de grupos nacionalistas, nazis, nostálgicos de la Alemania hitleriana contra ellos. Pero en ese sentido no es por nada en especial, no veo que haya una especial afinidad de un fascismo en Occidente, igual que tampoco lo hay de un islamismo en Occidente. Simplemente son herramientas que utilizan para hacer su guerra indirecta, su guerra proxy. Que otros mueran por ellos mientras debilitan a su objetivo principal, que en este caso es Rusia. Por otros lados, en China también lo mismo. ¿Por qué tanta obsesión desde Occidente con lo de Tíbet libre? No les importa las condiciones que haya tenido que tenga Tíbet, lo único que les importa es desgajarlo de China, así como Hong Kong, que ya está de vuelta en China, desde luego, hacer lo posible por convertir Taiwán en una Ucrania para China y también seguir constantemente con el discurso de los uigures de Xinjiang, de la zona más occidental de China. Es decir, desde mi punto de vista, analizando la geopolítica tanto de Rusia como de China, ahí se ve comparativamente que el modus operandi de Estados Unidos y sus satélites es el mismo, utilizar a todos los intermediarios que pueda sin restricción, y eso ni los hace fascistas, ni budistas, ni islámicos, ni nada, simplemente es una herramienta de usar y tirar que cuando ya no les sirva, pues simplemente se olvidarán de ella, la jubilarán del inventario y buscarán una nueva. De hecho, precisamente, ya que tu público es de América, se acordarán de lo que le pasó a tantos dictadores proestadounidenses en el continente. Usados y tirados. Estados Unidos, que estaba promoviendo el fascismo en el Cono Sur, no, simplemente necesitaba sus intermediarios. Cuando los dejó de ser rentables, pues dijo, venga, quítame a estos y vamos a ir con otros. Y en vez de que sean militares, vamos a ir con ONGs y vamos a ir con sonrisitas,
pero con las mismas injerencias, solo que con otros Lo mismo, Enrique, ha medios. pasado en Asia Occidental o en Oriente Medio, como el caso de Saddam Hussein, ¿no? Que era el gran aliado de los Estados Unidos en lo que fue el intento de invasión a la República Islámica en los primeros años de la revolución y que, bueno, después terminó siendo la víctima, ¿no? De quienes eran sus propios amos. Y también no puedo dejar de pensar en este análisis que vos estás haciendo en la figura del propio Zelensky, a quien, vamos a decir, el propio gobierno de la Federación Rusa acaba de poner en una lista de aquellas personas que quieren dar captura. Mm. Sí, y de hecho, bueno, tarde o temprano, ya que mencionabas precisamente Irán, yo recuerdo recuerdo, o sea, por los libros, que no soy tan mayor, pero recuerdo qué le pasó al Shah de Persia en 1980, que murió. O sea, literalmente se puede decir que murió de pena, murió abandonado, que todos esos socios occidentales que tanto le respaldaban, que tantas palmaditas le dieron, tras la revolución del 79, la revolución islámica de Irán, el tipo se fue de gira por Europa a buscar apoyos y nadie le abrió la puerta. Y al final acabó muriendo De en hecho, soledad. acordate que terminó, el Shah Reza Pahlavi terminó en México Mm. bastante tiempo porque en el propio Estados Unidos se sentían incómodos con él también. Sí, básicamente eso, pues con Zelensky pasará al final lo mismo, o con Noriega, o con, esto es como se llama, el último de los Somoza, que acabó, Pachito, bueno, sí, en Paraguay. O sea, sí, y sí, en sí. tiempos de Stroessner, o sea, un dictador de la derecha proestadounidense acaba asesinado en la calle en un país controlado por la derecha proestadounidense, o sea, bueno, le dieron una jubilación de ya has cumplido con tus servicios, venga, fin. Y en el caso de Zelensky lo mismo. Tarde o temprano dirán, bueno, a este tipo hay que reemplazarlo, pero por ahora que se mantenga porque mejor malo conocido que cosas inesperadas por conocer, ya que ahora por lo menos es una figura, es una cierta estabilidad, lo que les gustaría es encontrar otra persona distinta, pero claro, en el momento en el que Estados Unidos abra ese bote, pues no saben lo que va a pasar porque desde luego hay diferentes facciones dentro de la política ucraniana, bueno, política y fuerzas armadas de Ucrania que tienen diferentes intereses, que tienen diferentes miradas en cuanto a la guerra. Y claro, de momento, pues Estados Unidos dice, bueno, esto lo vamos a dejar así, vamos a ver cuando encontremos alguna clase de liderazgo aglutinador, porque elecciones no se pintan a la vista. Se supone que el mandato de se supone que el mandato de Zelensky termina el 20 de mayo. Entonces, ¿qué? Habrá terminado sus 5 años de presidencia, no hay elecciones a la vista. En Rusia, algunos, que todavía siguen siendo, incluso desde las más altas esferas, siguen siendo bastante ingenuos, pensaban, no, bueno, va a ser un presidente ilegítimo y tal, y no sé qué. Pero chicos, que lleváis 2 años de operación militar especial contra todo Occidente, o sea, deberíais saber que les da lo mismo, que ellos controlan los grandes medios de comunicación, que si tienen que inventarse que es una situación excepcional, que la amenaza rusa, que Darth Putin invade la galaxia, que nos invaden los alienígenas y cualquier cosa, lo van a dramatizar todo tanto, lo van a justificar y también la gente, el público en general en Europa, en Norteamérica, es una cosa que cada vez les importa menos. Y pues si los grandes medios dicen esto, pues vale, tampoco vamos a pensar mucho más. No genera ningún interés ahora mismo. Dentro de un mes de menos de un mes serán las elecciones al Parlamento Europeo, en el caso en el teatro europeo, ¿no? Y evidentemente los políticos globalistas que dirigen ahora la Unión Europea tienen miedo de lo que pueda suceder, de que puedan perder una mayoría, que se les pueda complicar, digamos que se les llene de enanos rabiosos el Parlamento Europeo y las instituciones y en vez de una Hungría haya varias, que la disidencia interior crezca. Por eso están movilizando todos los esfuerzos para que la gente acepte la existencia de una ley contra la desinformación, en España la ley contra los bulos, las mentiras, pero claro, las mentiras las dicen otros. El gobierno no. El gobierno no miente, cambia de opinión. Y esto es una frase que dijo el presidente de España, supuesto presidente, Pedro Sánchez, que él no mentía, no mintió, él cambió de opinión.
Y es como, tócate las Es narices. interesante. Primero dijo que iba a reconocer Palestina, ahí estamos esperando todavía, después dijo que iba a dimitir. Bueno, son cambios de opiniones bastante drásticas y lo mismo con el tema de la República Árabe Democrática Saharaui. Enrique, ahí veíamos a Shoigu pasando revista a sus Fuerzas Armadas y entregando el momento del discurso a el presidente de la Federación Rusa, flamante presidente que acaba de asumir su quinto mandato. Me gustaría que compartamos con vos su discurso o una parte de él para hacer un análisis de esto que está pasando en estos mismos momentos en que estamos hablando. 9 de mayo, 79 aniversario del Día de la Victoria, en el contexto que se han cumplido más de 2 años del inicio de la operación militar especial de desnazificación sobre el territorio ucraniano y contra la OTAN. Estimados ciudadanos rusos, queridos veteranos, soldados y marinos de todo rango, señores oficiales, generales y almirantes, combatientes del frente, los héroes de la operación militar especial, les felicito por el Día de la Victoria, este día tan importante para nuestro pueblo. Nosotros rendimos homenaje a nuestros padres y abuelos y bisabuelos, quienes defendieron la patria y ganaron la guerra contra el nazismo, mostrando éxito. Hoy en día vemos cómo la verdad sobre la Segunda Guerra Mundial está siendo tergiversada, porque esta verdad no les viene bien a los colonialistas. Ellos están destruyendo monumentos a los que defendieron el mundo contra el nazismo y destruyen la memoria de las proezas de los militares del pasado y de su sacrificio. Este revanchismo histórico y los intentos de justificar a los nazis forma parte de la política occidental, y los políticos occidentales crean nuevos conflictos y discordia nacional, internacional, sofocan centros de desarrollo en el mundo. Nosotros estamos en contra de la superioridad de cualquier país o cualquier alianza. Rusia hará todo lo posible para prevenir una confrontación a nivel global, y a la vez no vamos a permitir que nadie nos amenace. Nuestras fuerzas están en alerta siempre. Occidente quiere olvidar de las lecciones de la Segunda Guerra Mundial, pero nosotros recordamos que el destino de la humanidad fue decidido ahí en las batallas en la Unión Soviética, en Stalingrado, en Leningrado, en otros lugares, durante batallas sangrientas a lo largo de la Unión Soviética. Los 3 primeros años tan difíciles de la guerra, todas las repúblicas de la URSS lucharon contra el nazismo casi solos, cuando casi toda Europa ayudaba a las fuerzas alemanas. Rusia no disminuye la importancia del segundo frente y de nuestros aliados en la Segunda Guerra Mundial. Homenajeamos el contribuyo de todos, incluso de China, que luchó contra el militarismo japonés, y siempre recordaremos esto, nunca lo olvidaremos, nunca olvidaremos nuestra batalla conjunta, nuestras tradiciones de solidaridad. Queridos amigos, hoy en día Rusia está pasando por una época muy difícil, histórica, y el destino de nuestra patria depende de cada uno de nosotros. Hoy en día,
y en ese día en particular lo entendemos mejor que nunca. Y queremos estar a la altura de los que vencieron en el pasado. Ellos estaban seguros de sí mismos y de su país. Sinceramente, amaban a su patria. Marcamos este día durante la operación militar especial. Todos sus participantes que están ahora en el frente son nuestros héroes y les rendimos homenaje. Su coraje es muy importante. Toda Rusia está con ustedes, señores. Incluso nuestros veteranos y vuestras vidas son importantes para nosotros. Nos unen sus actos, sus acciones. Rendimos homenaje a los caídos durante la Gran Guerra Patria. Esas personas que fueron nuestros parientes, nuestros hermanos, padres, madres, abuelos, bisabuelos y amigos también. También rendimos homenaje a los veteranos de aquella guerra que ya no están con nosotros y a los civiles que murieron debido a las acciones de los nazis. También rendimos homenaje a todos quienes lucharon en aquella guerra. Guardemos un minuto de silencio. Siento que algo está llegando. En 2024, tu vida y tu negocio ya no... Gracias. Queridos veteranos, camaradas, amigos, el 9 de mayo siempre es un día muy emocional. En cada familia se rinde homenaje a sus héroes. La gente mira las fotos, mira las caras de sus queridos y recuerdan las historias de la guerra. El Día de la Victoria une a todas las generaciones. Nosotros vamos adelante apoyándonos en nuestras tradiciones y estoy seguro de que juntos aseguraremos un futuro libre y seguro para nuestra patria, para nuestro pueblo unido. Gloria a las Fuerzas Armadas, por Rusia, por la victoria. ¡Hurra!
Bueno, Enrique, evidentemente el presidente es conciso, hace discursos cortos pero contundentes, ¿no? Sí, sí, por lo menos también, digamos, un poco de jocosidad, ¿no? Algunos discursos de Putin que han sido subtitulados horriblemente, este está bien. Algunos que decía, estoy cansado de todo, les voy a revelar la verdad sobre los globalistas y los reptilianos que nos gobiernan y cosas así, que a veces tengan cuidado que Putin no hace esas salidas de tono, tiene su estilo mordaz, indirecto. Por ejemplo, recuerdo que en una entrevista, en vez de decir que en Europa se elegían a estúpidos para el poder, decía que por las condiciones sociopolíticas actuales de Europa no se eligen a los líderes con más talento y más trasfondo cultural y demás. Así que bueno, en fin. Tirado el chiste, la gente que estaba los invitados a sus espaldas eran tanto veteranos de la Segunda Guerra Mundial como soldados militares actuales de diferentes unidades de las Fuerzas Armadas rusas. También cabe señalar que no solo están, digamos, los de Rusia así sin más, sino también especialmente unidades de Donbass, como la brigada, regimiento Kaskad, que ese es de Donetsk, si mal no recuerdo, y había muchos otros militares también nativos de allí que llevan 10 años bregando contra las fuerzas ucranianas y de la OTAN en el Donbass. También la presencia de cosacos, que había allí una vez más. Hay 30.000 cosacos luchando en la operación militar especial, o sea, y básicamente porque la mayoría tienen su sede en Rostov del Don, es decir, colindante a Donbass, del otro lado de la antigua frontera. Ahora, pues separación entre las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk y el Oblast de Rostov del Don. De hecho, cerca de Rostov del Don, en Novocherkassk, se llama la capital de los cosacos del Don, porque allí tienen su gran sede, su gran Conozco ahí catedral y todo. la catedral tan bonita en Novocherkassk de los cosacos. La verdad que es muy, muy interesante conocerla y también conocer de qué manera los cosacos fueron parte de la resistencia desde el 2014, Enrique. O sea, sí. Los cosacos del Donbass no esperaron al reconocimiento de la Federación Rusa de las Repúblicas Populares para ser parte de la resistencia armada. Efectivamente, se echaron, vieron que era necesario y ahí se lanzaron, junto con muchísimas otros voluntarios de diferente índole, que todos vieron que ahí estaba la guerra de su tiempo, la gran guerra de Oriente contra Occidente, de Rusia contra el Occidente colectivo, centrado precisamente en acabar con los rusos, precisamente desde Ucrania, en fomentar ese golpe de Estado, en utilizar a los radicales, nacionalistas, nazis, banderistas de la parte occidental contra los ucranianos de habla rusa de la parte oriental, que lo único que han conseguido es destruir Ucrania para siempre. Es decir, la última vez que precisamente estuve en Lugansk, no sé si pasaste por Krasnodon, donde está el Museo de la Maladaya Guardia. Pues yo le pregunté a los del museo, oye, ¿y cómo podía ser que en el mismo país, anteriormente conocido como Ucrania, en un lado, aquí en Lugansk, tuvierais el monumento a los partisanos de la Guardia Joven y del otro lado esté lleno de banderismo? Y me dicen, por algo tenemos guerra. O sea, era como, es que, ¿qué te voy a decir? Es que por algo está la cosa así. Un país irreconciliable, un país que desde Estados Unidos sabían las vulnerabilidades que tenía, sabía que era un país en dos partes y lo reventaron. Lo reventaron, porque una de las partes, la parte occidental, no es que no reconozca o tenga algún problema con la parte oriental, es que simplemente no la consideran ni parte de su país. O sea, el territorio sí, pero la población no. La población son salvajes, rusos, bueno, todo lo malo, o sea, son subhumanos, la lengua rusa es la lengua de salvajes, de asiáticos, etcétera, y lo único que quieren es echarlos de ahí o matarlos. Entonces, es un país absolutamente irreconciliable. Y eso es lo que en Occidente no se quiere decir en ningún momento.
porque si no significaría, por supuesto, asumir las culpas de habéis puesto, digamos, a los Hutus contra los Tutsis y tenéis otro genocidio de Ruanda y no sabéis por qué, por así decirlo. O sea, a vista de un occidental, de cómo diferencias tú un ucraniano de un ruso. Pues eso, Hutus y Tutsis, ¿no? De otra manera, pero en blanco, porque en muchos casos, y eso seguro que tú lo habrás visto, sí que hay, entre comillas, apellidos típicos de Ucrania, los que terminan en Enko, como Zaharchenko, o en Yuk, pero es que te puedes encontrar tanto de esos apellidos luchando en el bando ucraniano como en el bando ruso. Y apellidos supuestamente rusos también te los puedes encontrar en el lado ucraniano, es decir, que no hay una diferenciación de nada en absoluto de y quiénes son unos y quiénes son otros, porque eso es lo que intentan hacer desde Occidente, como que sí, en Ucrania no solo son europeos, sino que tienen unas cualidades más de europeo, como digamos que son blancos más blancos y los otros son mucho más asiáticos, más salvajes y demás. Tú los ves allí y dices que son todos iguales. Evidentemente de Rusia hay tropas de Oriente y del Cáucaso que son bien distintos, que no son eslavos, para empezar, y ya está, pero nada más que eso. En fin, es aprovechar esas vulnerabilidades también para hacer lo que siempre han querido tanto Reino Unido como Estados Unidos, y es ese cordón sanitario que separe, que rompa decisivamente a Europa de Rusia. Que la industria europea no se junte con los recursos de Rusia y los recursos de Rusia no se junten con la industria europea y no haya una gran potencia del norte que evidentemente sepultaría la hegemonía estadounidense en uno de sus dos lados, precisamente en el lado transatlántico. El otro lado es precisamente América, sea nuestra América, la patria grande, o Latinoamérica unida, hispanidad, lo que sea, eso les da miedo. Porque dicen, mira, es que si se nos junta Rusia con Europa por un lado y se nos junta Iberoamérica por el otro, es que somos una esquinita del mapa. Y aquí ya no pintamos en nada. Entonces, tanto esa Europa transatlántica como su, entre comillas, patio trasero son fundamentales para la estrategia estadounidense en el mundo. Lo saben, lo necesitan y por eso siempre están fomentando todo tipo de ideologías divisivas y haciendo mapas para ver cómo destruyen los países. Planes, que tú seguro que lo conoces muy bien, todos los planes del Gran Oriente Medio, Plan Ginón, etcétera, para básicamente dividir los países, convertirlos en microestados y, bueno, lo de siempre en todas partes. En el caso de Rusia, también tener 40 microestados fácilmente saqueables. Y bueno, en el caso de Ucrania, lo que también se va a ver es una división absoluta del, digamos, mundo de la mayoría global, mundo multipolar y Occidente. Un Occidente de fondos buitre dedicado a despiezar, a exprimir los recursos ucranianos y una parte que quede del lado ruso dedicada al desarrollo, al crecimiento, al avance, al progreso. Y esto va a ser, pues en fin, lo que va a marcar la trayectoria del mundo y que, sí. Pensábamos en alguna de las líneas, ¿no? También que el presidente esbozaba y bueno, sale a la superficie el tema de la amenaza nuclear, ¿no? Diciendo que, bueno, la Federación Rusa va a intentar por todos sus medios disuadir de que eso sea una posibilidad, pero al mismo tiempo, bajo ningún punto de vista, van a dejar que se amenace a la población de la Federación Rusa. ¿Cuál crees vos que pueden ser los alcances, sobre todo en estas semanas en que vimos ejercicios tácticos en los cuales la propia Bielorrusia formó parte y ahí veíamos, ¿no?, a Lukashenko siendo parte de la comitiva de este mismo desfile? ¿Cómo ves vos el nivel de tensión que hay en este momento y qué actores, en definitiva, podrían tomar decisiones en uno y otro sentido? Bueno, esto viene no solo de ahora, sino precisamente de unas semanas atrás, donde desde el gobierno polaco pedían a Estados Unidos que se trasladase armamento nuclear estadounidense de Alemania a Polonia, por simplemente mostrar lo comprometidos que están con el tío Sam y demás, y también en otro sentido de darle el sorpaso a Alemania, de decir, bueno, todo eso de que Alemania sea el motor de Europa, vamos a hacer lo posible para hundirlos y que Polonia se convierta en el nuevo centro de Europa.
utilizando la llamada iniciativa Tres Mares, que bebe de la iniciativa Intermarium de la época de entreguerras, de hace 100 años. Entonces, Polonia sería el nuevo centro de un poder continental europeo con acceso al mar Báltico y con esa iniciativa Tres Mares, al Mar Negro y al Mar Adriático, y ser como el centro de un gran triángulo europeo. Parece ser que esa promesa en la clase política polaca ha calado mucho y hacen todo lo posible para que Estados Unidos les dé cumplimiento de eso. Simplemente Alemania sea sacrificada una vez más, la metan en una guerra que parece ser como que Alemania, venga, tú cubre el Báltico precisamente también por los jugosos contratos de empresas armamentísticas alemanas con Estonia, Letonia y Lituania, porque eso es también algo subyacente. No solo es que se le compre al complejo militar industrial estadounidense, es que el alemán siempre está por ahí metiéndose precisamente para decir, oye, todo ese armamento que habéis dado a Ucrania, no os preocupéis, comprárselo a Alemania. Y también von der Leyen, que en su momento era la ministra de Defensa de Alemania, también ha llamado desde el Parlamento Europeo a que los países europeos compremos conjunto, compremos europeo, literalmente. Es decir, que al final le compremos a su país, a Alemania. Y esos intereses están ahí. En el caso de Polonia, pues es mostrar que ellos son más que nadie, que ellos son los más pro-estadounidenses de toda Europa, que son la gran potencia emergente pro-yanqui y que hagan todo lo posible precisamente por estar ahí. También no hay que olvidar que Rusia y Polonia hacen frontera, 200 kilómetros de frontera en la región de Kaliningrado. También con otro lado por Lituania, y está el famoso corredor de Suwałki, que tiene apenas 100 kilómetros y separa 100 kilómetros en línea recta y separa territorio bielorruso de ese enclave ruso en el mar Báltico. Esto es un foco de tensiones donde en los últimos años tanto grupitos polacos como lituanos han estado ahí haciendo gestos de, bueno, vamos a bloquear la región de Kaliningrado, ya no solo por aire, vamos a bloquearla por mar, para que no entren barcos a esa región, o sea, hacer un asedio en plan medieval, ¿no? Todo ha sido mucho hablar, pero nada de hacer porque sabrían que eso es una guerra con Rusia. Y la cosa también es que Rusia con Ucrania sí que procura tener mano blanda, porque no dejan de ser los suyos, porque no deja de ser su país también, no deja de ser Kiev la capital espiritual de la antigua Rusia. Pero en el caso de Polonia o de los países bálticos, después de todo lo que están haciendo contra los rusos, y en fin, me entra la tos porque no quisiera decir lo que los rusos le podrían hacer a esos países en caso de que se dedicaran a atacar salvajemente a Rusia y empezaran por la región de Kaliningrado. Aunque por ese lado de Kaliningrado yo no lo veo tanto, fíjate, porque no deja de ser territorio ruso y Putin ha dicho muchas veces cuál es su doctrina nuclear, la doctrina nuclear de Rusia. Si les amenazan existencialmente, empiezan a tirar todo y nos vamos todos a la mierda, básicamente, todo el mundo. Entonces, en ese sentido, no. En Occidente todavía hay estupidez, pero todavía no ilimitada. Entonces, desde mi punto de vista, el lío va a estar en Transnistria. El quilombo que van a armar va a ser ahí porque es indirecto, meterían a Moldavia en el ajo, en la situación, y sobre todo serviría para intentar evitar que los rusos tuvieran un motivo por el que alcanzar Odessa o por el que esforzarse en dirección a Odessa. Macron ha repetido en muchas ocasiones de tenemos que ir a tomar Odessa, hemos desplegado tropas en Odessa, hay que hacer todo para que los rusos no tomen Odessa. ¿Por qué? Porque sin ese puerto, Occidente se quedaría sin una entrada y salida masiva para el expolio de Ucrania. Si no, porque mira, por ejemplo, en 2 años han estado diciendo es que el grano tiene que salir por Odessa. Pero no hay una frontera con Polonia, con Eslovaquia, con Hungría y con Rumanía. Me están tomando el pelo. No hay miles de kilómetros de frontera en el oeste para sacar esos suministros. ¿Tienen que hacerlo por mar? ¿Por qué tienen que hacerlo por mar? Porque ahí, Enrique, hay algo interesante. Bueno, se están cumpliendo, ¿no?, los 10 años de la masacre de Odessa del 2 de mayo.
y me da la sensación de que hay unos ciertos poderes fácticos vinculados especialmente a Odessa. Cuando vemos la historia de Jabotinsky, que es parte de esa misma región, ¿ves vos algún vínculo especial del sionismo israelí con la ciudad de Odessa, que hace que de alguna manera Rusia tenga que tener realmente decidida si hace un avance sobre esa ciudad, teniendo en cuenta las repercusiones geopolíticas que esto podría tener? Mira, antes de la Segunda Guerra Mundial, Odessa era conocida como la ciudad de los judíos. Así te lo digo, porque más de la mitad de la población eran judíos en Odessa. El resto rusos y ya, básicamente eso. Entonces, ¿qué pasa? Que es un puerto muy grande, muy estratégico, en su momento un puerto absolutamente fundamental en el Mar Negro, de comercio, de clima suave, un puerto excelente para zonas agrícolas y mineras, un puerto siempre funcional, y ahí se instaló una gran comunidad judía desde hace siglos. En la Segunda Guerra Mundial, pues aquello, en fin, ya sabéis lo que... Bueno, no quiero decir esas palabras porque ya sabes cómo es YouTube con esas cosas, simplemente fueron trasladados al otro barrio y eso cambió la faz de Odessa. Igualmente, ahora es como digo, es el gran puerto que le queda a Ucrania. Es que si uno mira la costa, sí, bueno, está Mykolaiv o Nikolaev, es un puerto fluvial hacia el Dnieper y luego en dirección, creo que era el Bug meridional, el río que pasa por allí. Era un puerto militar soviético muy importante. También hay otros más bien puestos de avanzada como Chakov, un puerto fundamental en las guerras ruso-turcas de hace siglos, que no viene al caso, pero el puerto de Odessa es el más grande. Es el puerto excelente, el puerto que necesitan, como digo, para sacar todo el grano, todos los minerales, recursos naturales, todo lo que le puedan sacar a Ucrania, se lo tienen que sacar desde ahí, que es el que tiene la infraestructura, es el que está lejos de líneas rusas, está como a unos 100 kilómetros, creo, de la zona rusa más cercana, de la península de Kimburg y mucho más lejos todavía de Crimea, es decir, en la región de Jersón. Entonces, para ellos es fundamental tener ese control de Odessa. Y como digo, desde mi punto de vista, y también hablando con colegas rumanos, lo que quieren hacer desde Occidente es meter fuerzas moldavas, tirar del ultranacionalismo rumano-moldavo, unionista o reunificacionista, que ingresen en la región de Transnistria, la República de Transnistria, y con la excusa de quererla retornar a la Moldavia postsoviética, pues ahí empieza una guerra, porque no solo se van a enfrentar a las fuerzas de autodefensa de Transnistria, sino también a las fuerzas rusas de paz que están ahí desde julio del 92. Y Enrique, eso, claro. Y hay que decir que ya han existido ataques en Transnistria contra, vamos a decir, medios de comunicación prorrusos. Ha habido un ataque a una radio, por ejemplo, en Transnistria, que, bueno, de alguna manera genera, ¿no? Como esa cohesión social y política de la identidad soviética, de la identidad rusa al día de hoy, y que evidentemente es parte de estas tensiones que estamos viendo, y bueno, sobre todo cuando vemos que la propia ciudad de Odessa está en el medio. Sí, efectivamente. Entonces, desde mi punto de vista, lo que quiere hacer Occidente es montar ese conflicto por dos casos. Teniendo ya tropas en Odessa, o tropas occidentales, intentar que estalla ese teatro de operaciones de Transnistria y Rusia se encuentre en la coyuntura de dónde desembarcar, de aprovechar esto para, ya que vamos a lanzar fuerzas, desembarcamos en Odessa ya, pero hay fuerzas occidentales. ¿Las atacas, no las atacas? ¿Qué haces, qué no haces? Plantearles un dilema de que haya 3.000 franceses en Odessa. O sea, 3.000 franceses, como ha querido decir Macron, eso no va a cambiar el curso de la guerra, pero sí el curso de ese escenario concreto, de que los rusos digan, ¿qué hacemos? O sea, entramos, desembarcamos, luchamos contra ellos, los dejamos ahí de lado como si no existieran
y esperamos a ver si nos atacan y si nos atacan los fundimos a misilazos. ¿Qué hacemos? Es plantearles ese dilema, ¿no? Y por otro lado, claro, la necesidad urgente de intervenir, porque Transnistria es una franja, es indefendible. Tiene varios núcleos, el más importante es el del sur, el del eje Tiraspol-Bender, que es donde están las dos grandes ciudades, y al norte el de Ribnitsa y el arsenal de Kovasna, ese famoso arsenal que estuvo dando vueltas en medios occidentales el pasado 2023, de que si Ucrania, ante la falta de suministros occidentales, iba a invadir Transnistria para quedarse con ese arsenal, porque supuestamente es un arsenal, bueno, arsenal soviético, ya saben, gigantesco. Pero esas armas todavía pueden ser usadas, ¿crees vos, Enrique? Bueno, ellos tienen la fe de que así sea porque son cosas soviéticas hechas para durar y hechas para en fin, tienen esa esperanza de que al menos haya municiones, vehículos y todo eso lo puedan utilizar en la actualidad. Sí, en fin, en 2014, al inicio de la guerra en Donbass, hasta utilizaron T-34 de museos y de monumentos. O sea, que son cacharros que haciéndoles unos arreglos acaban funcionando otra vez. Pero bueno, no son tan antiguos, no son de hace 70 años, son de la época de la Unión Soviética y piensan que eso pues, se podría utilizar también. Huele a excusa de, bueno, ante la necesidad, pues vamos a lanzar un ataque y está justificado y que la prensa occidental diga, sí, es que Ucrania lo tuvo que hacer, tuvo que invadir esa zona, porque ya que pasaba un río con el otro, pues bueno, ya que había necesidad de conseguir armamento y también necesidad de hacerle una derrota táctica importante a Rusia, pues venga, a invadir la franja de Transnistria. Pero claro, igualmente ahí tienen miedo de la respuesta rusa que podría haber en cuanto a un uso de fuerzas aéreas, de fuerzas de misiles, de drones, fuerzas aerotransportadas, fuerzas marinas, de intentar algún desembarco en la zona sur, porque también por otro lado, y eso Rusia, yo creo que se han tomado muy en serio esta situación, porque hace un par de semanas hubo una reunión de la oposición moldava. No, bueno, en Moldavia gobierna Soros, básicamente. Dicho llanamente, Maya Sandu, que es la presidenta actual, es básicamente Es el Society globalismo Foundation. europeo. Sí, absolutamente. Es Zelensky en mujer. Y mejor entrenada que Zelensky. Pero igual de suicida y estúpida. Entonces, quiere ahora incluso dar pie a hablar de que haya una operación de recuperación de Transnistria y todo eso, de reintegración en Moldavia, pero claro, hay una parte de la sociedad moldava que no quiere saber nada de eso. Es decir, Moldavia, digamos, está entre dos tierras, entre una parte que sería el nacionalismo rumano reunificacionista, pero que tiene sus peros, ahora diré más, y estarían digamos, el viejo sector socialista, pro-oriental, que mira hacia Rusia, estaría Transnistria también y estaría en el sur los gagauzos, en torno a Enrique, la ciudad de pero ¿hay un Kombat. componente fascista en Moldavia como existe en Kiev? Desde mi punto de vista, no. Es ese componente reunificacionista rumano que lleva rondando ahí desde el fin de la Unión Soviética. Pero claro, la cuestión ahí es que quieren en sí rumanizar Moldavia. Y claro, Transnistria no son moldavos. Los gagauzos no son moldavos, o sea, no son rumanos. Tienen su propia identidad. Los gagauzos son de religión cristiana ortodoxa, como los rumanos, pero de etnia túrquica. Y ellos dicen, no, a nosotros no nos metáis en eso porque tenemos nuestro idioma, la religión sí se comparte, pero tenemos nuestro idioma y nuestra etnia, no somos igual que vosotros. O sea, podemos tener nuestro encaje aquí, pero si nos vais a querer hacer tabla rasa como en Ucrania, o sea, en ese sentido... ¿Y tienen su propio dialecto o hablan rumano? Mira, yo he estado en Moldavia y te puedes comunicar en ruso, en inglés, en moldavo,
o sea, moldavo, rumano, o sea, es un país de idiomas, es también un estilo muy de Oriente, de que te puedes comunicar con la gente en diferentes idiomas y ya está, y no hay problema. De hecho, es parte de la riqueza misma de los países. De hecho, en Rusia siempre que he estado acabo hablando palabras de diferentes idiomas y es algo bonito, importante, interesante. Es un detalle de Oriente, por así decirlo, de que cuantos más idiomas sepas, cuanto más conozcas, mejor, y no es algo que te ocupe, digamos, espacio, es algo interesante que embellece la vida. Y en el caso actual desde Occidente es precisamente utilizar la lengua como un arma contra los pueblos. Vamos, que bien lo sabemos en España, donde la oligarquía política sea desde Madrid o desde otras capitales, desde otras ciudades importantes de España, han utilizado la lengua para dividir y enfrentar a los españoles. En el caso también de la parte oriental de Europa, más de lo mismo, que en Ucrania solo se hable el ucraniano, pero nadie dice, venga, y este país llamado Ucrania de fronteras postsoviéticas, ¿ustedes se han planteado cuáles son las bases de ese país? ¿Cómo se estableció? ¿Qué componen los territorios de ese país? No, ¿verdad? Entonces, como no hacen, dicen, en Ucrania, ¿qué es? Pues ucranianos. Y dicen, no, es que esos rusos son ocupantes y tal. Que claro, en Ucrania se tiene que hablar el ucraniano. Y dices, ¿y el polaco? ¿Y los húngaros? ¿Y los rumanos? De esos que se habla, no se habla, es como si no existieran medios occidentales, solo que hay una parte llena de rusos, rusos ocupantes, que si los metieron en la época soviética y ya está, y son muy malos. Y en el caso de Moldavia, pues es Ucrania, pero en pequeño y más suave, aunque más suave en comparación a cómo está Ucrania ahora, pero buscando que si en el caso ucraniano fue el nacionalismo ucraniano, con sus formas y maneras, en el caso moldavo sea tirar de ese nacionalismo rumano, de ese nacionalismo reunificacionista. Pero claro, el pero que había dejado sobre la mesa es que la Moldavia actual no se corresponde a la Moldavia de la época de la Gran Rumanía, es decir, desde finales del periodo de entreguerras, Primera y Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque tanto una parte de Bucovina en el norte como el sur de Besarabia están en manos de Ucrania. Entonces, ese nacionalismo rumano, muy bien. Hacen la operación en Transnistria. Pongamos que les sale bien. Pero, y yo de hecho he estado como decía, he estado precisamente en 2020, durante las elecciones presidenciales de observador internacional y reportando desde allí. Y de hecho recuerdo un colegio en Chisinau, en la capital, colegio español, me resultó curioso y dije, vamos a verlo, y tenían un gran mapa de la Rumanía, de la gran Rumanía de ese periodo entre guerras, y sale perfectamente todo ese territorio que hoy está en manos de Ucrania. Es una contradicción que cómo la van a resolver. Es decir, tenemos, digamos, un monstruo del nacionalismo ucraniano apuntando contra los rusos, vale. Y tendríamos ese otro monstruito nuevo, nacionalismo rumano unificacionista, se llevaría a Moldavia y esas partes, ¿qué? ¿Las van a reivindicar? ¿No las van a reivindicar? ¿Qué es lo que va a suceder en todo eso? Es la cuestión que está sobre la mesa, pero no deja de ser preocupante, desde luego. En fin, también otro tema que no quiero que se quede ahí fuera es esa reunión entre representantes de Transnistria, representantes del partido Shor, de la oposición actualmente, de orientación, entre comillas, prorrusa, prooriental, y la presidenta representante de los gagauzos de Moldavia. Se encontraron con Putin en abril, en Moscú. ¿Por qué digo esto? Porque es también una señal inequívoca de que Rusia está atenta de lo que sucede ahí y también está preparando una situación de, oye, Occidente está moviendo sus peones en Moldavia, vamos a llamar a nuestros aliados por allí, porque si hay una intervención de los intermediarios de turno, algún tipo de unidad de nacionalistas prorrumanos, pro-unificacionistas, que ataquen Transnistria, eso va a desencadenar una operación. Y hay que responder, y no solo responder militarmente, sino también políticamente, y tener a alguien que te ayude desde ahí.
tener una oposición dentro de Moldavia que haga lo posible para frenar las operaciones, incluso para hacer de partisanos, tanto esos opositores moldavos en el centro y norte del país como los gagauzos en el sur. Y luego Transnistria por otra parte, es decir, también preparar ese tablero para lo que pueda venir, para que, sabiendo que no hay un espacio marítimo de Transnistria, porque no tiene salida al mar, necesariamente tiene que haber una primera operación de respuesta con misiles y drones, una respuesta aérea, una respuesta aerotransportada y una respuesta marítima, para meter refuerzos ahí para tomar la costa y sobre todo también para tomar ese territorio del sur de Besarabia, ese territorio que hoy está en manos de Ucrania, que sería parte de esa gran Rumanía, que se estaría, digamos, entre el Danubio y el Dniester. Esa región... Aquí. Sí. Mira, ahí te vas a Odessa, más para abajo está Belgorod-Dnistrovsky. Ahí, digamos, ese entrante que se ve ahí, ahí en la punta está Belgorod-Dnistrovsky, es la gran ciudad de ahí, es una ciudad moldava, o sea, ves el castillo y dices, esto es arquitectura moldava medieval, que no cuenta en películas. Y desde ahí hasta Ismail en el sur, en el Danubio, eso sería esa parte de la antigua Besarabia que desde mi punto de vista los rusos buscarían desembarcar ahí, para llegar hacia Comrat en el este y hacia Tiraspol en el norte, teniendo precisamente todo ese estuario del Dniester, eso que se ve ahí, ese entrante, es el estuario del Dniester y tenerlo como respaldo para evitar operaciones desde Odessa. Y de este modo entrar en lo posible hacia Comrat y hacia Tiraspol, teniendo tanto el Dniester por un lado, bueno, ese estuario del Dniester en el norte, el Danubio en el sur, e ir hacia, como digo, hacia tomar esas posiciones de Comrat, Tiraspol, asegurarlas y luego a Chisinau, a la capital de Moldavia. Desde mi punto de vista, desde un punto de vista geográfico, militar y geopolítico, yo lo veo así enfocado, porque es lo más fácil, en teoría, de atacar y luego defender en los flancos. Pero claro, ahí siempre estaría cuántas tropas occidentales habría en Odessa, responderían o no responderían, o se quedarían simplemente esperando a que, sea lo que fuere, el puerto de Odessa tiene que mantenerlo Occidente, aunque para los rusos se queden con ese territorio y se pudieran, quedar con partes de Moldavia después de un ataque moldavo sobre Transnistria, o hacer de Moldavia una nueva región rusa. En fin, esos son incógnitas que quedan ahí, desde luego, pero que el escenario de guerra está cada vez más sobre la mesa. Y de hecho en Rumanía, ya termino con esto, de verdad que sé que hablo mucho, intento hablar rápido para meter todo el contenido posible, pero colegas míos de Rumanía están verdaderamente acojonados con el tema, porque ven las noticias y es un belicismo desaforado. Incluso no quieren ser la próxima Ucrania, básicamente. Sí, un colega me decía sí, aquí como den armas, pensando en que vas a ir al frente, lo que vas a ir es al Palacio Presidencial a fusilar al presidente. Por meternos en un lío que nadie quiere. Porque sí, evidentemente está esa idea de reunificarse con Moldavia, porque al final también Rumanía tiene una región también que se llama Moldavia, porque Moldavia está el Moldavia país y con la parte rumana era la Moldavia medieval, era una Moldavia, digamos, en dos partes, como un libro abierto, pues una parte está en la Rumanía actual y la otra en Moldavia. O sea, es comprensible esa idea de queremos reunificarnos con Moldavia, etcétera y tal. Tampoco quiero irme al inicio del siglo XIX, cuando Moldavia entra del lado de Rusia por un tratado precisamente con los rumanos de Valaquia.
Rusia les ayuda a avanzar en el sur contra los otomanos, pero a cambio se quedan los rusos con Moldavia, con la Moldavia de un lado del río Prut. La del otro lado, la del lado occidental, esa se la queda Valaquia. Por eso el reino de Valaquia tenía esa forma en C, bueno, en C a la inversa. Pero en fin, que la situación sí que acojona bastante por allí, con construcciones de hospitales militares, infraestructuras, despliegue de unidades occidentales, y en el caso de Moldavia, ejercicios militares constantes entre fuerzas estadounidenses y moldavas, promesas constantes de que la Moldavia pueda entrar en la Unión Europea, incluso diciéndoles que les van a hacer un modo ad hoc por el cual la entrada en la Unión Europea significa la entrada en la OTAN, y de ese modo como darle un respaldo a Maya Sandu de, oye, tú lanza las tropas que tengas contra Transnistria, que ya nosotros te metemos en la Unión Europea, en la OTAN, y damos la cara por ti y vamos a la guerra contra Rusia por ti, lo cual es absolutamente gilipollesco. Es prometer lo mismo que con Zelensky, es tú sigue en la guerra, métete ahí en la guerra, y lo demás son balonazos al futuro de, bueno, sí, Ucrania va a entrar en la Unión Europea, en 2030 lo dejamos. O sea, lo último que le dijo Borrell a Zelensky, sí, bueno, lo vamos a ir planteando, o sea, porque hay que hacer reformas y todo eso y tal y cual, y en el caso de la OTAN, muchas promesas y luego, sí, bueno, eso hay que verlo porque es un conflicto y tal, y desde Ucrania, si hubiera algo de sentido común, bueno, primero, no hubieran generado una guerra civil entre ellos, pero ya puestos, no hubieran empezado una guerra en la que sus respaldos occidentales no les den el respaldo prometido de inmediato, sino que les estén diciendo, sí, 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 mañana, mañana. Como dice una canción de Zamora, ayer me dijiste que hoy me dices que mañana y mañana me dirás, caballero, ya no hay nada. Pues si te cuentan esa canción, dices, para la guerra. A mí no me metas en Enrique, esto, porque yo quiero tratar de ampliar un poquito el mapa para abordar un tema más que están, bueno, trabajando ustedes acá en geopolítica.ru, un artículo de Pepe Escobar que entiendo que vos mismo tradujiste y que, bueno, brindan información realmente indispensable para entender estos tiempos geopolíticos, y está vinculado, ¿no?, a esta visita de Xi con Macron, al mismo tiempo que Macron, no sé, como vos decías, amenaza con que va a enviar parte de sus tropas a reforzar al ejército ucraniano, pero al mismo tiempo ni siquiera dentro de la Unión Europea se toman en serio ese tipo de declaraciones. ¿Qué significa este título de Pepe Escobar de la historia de dos soberanos, un lacayo y una niñera, que me imagino a quién se están refiriendo? Sí, los dos soberanos son Xi Jinping y Putin. El lacayo es Macron y la niñera es von der Leyen. Esto es porque antes de ayer, el día 8 de mayo, estuvo esa reunión entre Xi Jinping y Macron, y en la que luego se unió la niñera, Ursula von der Leyen, para regañar a Xi Jinping en su visita a París. Esto es algo absolutamente que dices, pero ¿cómo? Volviendo al mismo concepto que parece que ha gustado en el chat, ¿cómo se puede ser tan gilipollesco? Es decir, ¿cómo puede ser que Janet Yellen en su momento, hace un par de semanas, vaya a China a decirles, oye, chinos, que producís demasiado, que estáis jodiendo el mercado, dejad de producir? Luego, Anthony Blinken va allí a lo mismo, oye, que estáis produciendo mucho y además estáis trabajando con Rusia, no puede ser, os vamos a sancionar hasta la médula. Los chinos, ¿cómo qué? Y ahora Xi Jinping va a Francia y le dicen más de lo mismo. O sea, pero ustedes, es como de ustedes que se han creído. O sea, me van a dar órdenes a mí, al presidente de China, me van a decir lo que yo tengo que hacer cuando ustedes en su momento se dedicaron a hacer colonias en mi país, a hacer lo que les dio la puta gana, a reventar mi país, China, y ahora es cuando dicen, es que producen mucho, colega, deja de producir, es que le vendes a Rusia, deja de venderle a Rusia, que si no te vamos a sancionar. Pues Xi Jinping, bueno, como soy ruso, pues es de hacer las cosas y ya está, y no decirlas. Sino es como de cantarles las 40 y decirles, oiga, ustedes nos han hecho todas estas putadas a lo largo de la historia. Ustedes nos invadieron. De mirar hacia Reino Unido y decirles, ustedes son un narcoestado, nos hicieron varias guerras para controlar el tráfico de opio y joder a nuestra sociedad.
Tal vez en Estados Unidos tendrían que preguntarle a Londres cómo funciona eso de una narcoguerra, porque precisamente Estados Unidos ahora tiene su plaga con el fentanilo, que creo que en programas anteriores tuyos lo habías estado comentando. En fin, que China tiene mucho de lo que puede recriminarle a países occidentales, pero simplemente él se sienta, Xi Jinping se sienta con su postura china de jugador con cara de póker y vale, o sea, queréis esto, ¿no? Muy bien. Pues vale, os vais a cagar. Enrique, Pero y China tampoco olvida tan fácil el bombardeo de su embajada en Yugoslavia, ¿no? no, efectivamente, y de hecho lo recordó porque después de la visita a Francia también pasó por Budapest y por Belgrado, y ahí recordó ese 25 aniversario del bombardeo estadounidense, en concreto estadounidense, no de la OTAN, no de fuerzas bajo el amparo de la ONU, sino bombardeo estadounidense unilateral, flagrante, contra Yugoslavia. Bueno, el territorio serbio de Yugoslavia y el bombardeo de esa embajada china. Es también un recordatorio, precisamente en un contexto de, bien sabes, ese bombardeo israelí contra el consulado iraní, contra la embajada iraní en Damasco. Sí. O sea, Ahora que mencionas eso, yo quiero tocar un último tema, aunque estamos un poco ya pasados de tiempo. Hablábamos de Pepe Escobar, que es un colega con el que vos tenés muy cerca. Y bueno, hace un par de semanas circuló una información que a todos los que seguimos los temas de geopolítica nos impactó mucho. Yo debo reconocer que no la subí a Data Urgente porque no me sentía con el respaldo, pero al mismo tiempo reconozco el prestigio informativo que tiene Pepe Escobar y era, vos me vas a ayudar, palabras más, palabras menos, que hace un par de semanas, después de esta ida y vuelta de lo que vos acabás de decir, en lo que fue primero el bombardeo israelí sobre la embajada de la República Islámica de Irán en Damasco, la capital de la República Árabe Siria, y la respuesta iraní hacia una base militar israelí. Bueno, lo que sería el supuesto intercepción o derribo de un avión F-35 estadounidense cargado con armamento militar nuclear israelí en dirección a Irán, que fue derribado en Jordania. O sea, si por esto fuerzas es correcto, rusas. ¿Cómo? Por fuerzas rusas. Por Lo fuerzas derribaron rusas. los Que fue rusos, derribado por fuerzas según su rusas mensaje. en espacio aéreo de Jordania y que cayó ahí. Bueno, para mí es demasiado. O sea, no sé cómo terminar de abordar esto porque si eso es real, bueno, la famosa guerra nuclear es esta, ya empezó. Decímelo vos. Sí, yo vi esa nota y otra después que publicó y enseguida estaba ahí para traducirlas, para que bueno, cada uno vea lo que quiera, piense lo que quiera. Desde luego es un analista de gran prestigio, que otros decían que tal vez le habían soltado por fuentes indirectas eso como para putear o soltar un mensaje que desde mi punto de vista la consecuencia más importante que tuvo eso, aparte de un alarmismo, una sorpresa de, oigan, pero ¿esto qué es? O sea, es que suena al argumento de una película. O sea, películas de guerra que se hacen ahora tienen menos argumento que eso. O sea, eso da para guión. Pero claro... Él dijo que su fuente era porque digamos, Pepe Escobar Mm. trabaja en Eurasia desde hace décadas y que él, lógicamente, tiene vínculos con servicios de inteligencia de un país asiático, dijo, que entendemos no es China, entiendo yo, no es China por las cosas que estuvo diciendo, pero en el cual él sigue confiando y después tuvo una confirmación, ¿no?, de esa información también. Sí, él se reafirmó en una segunda publicación de que efectivamente su fuente se lo confirmó, se lo ratificó todo esto y bueno, ya ahí depende cada uno de cómo quiera analizarlo técnicamente, si es posible, si no es posible, si ha habido restos donde fue ese derribo, etcétera, etcétera. Es decir, esa que quedó como, bueno, en la bruma. Pero lo más importante para mí, la consecuencia destacable de toda esa publicación fue la siguiente: hablar de lo que pretendían hacer los sionistas sobre Irán. No era lanzarles una bomba nuclear sobre el territorio, sino por encima del territorio, en el espacio aéreo, para que la explosión nuclear generase un pulso electromagnético y destruyera absolutamente toda la infraestructura iraní, toda la parte eléctrica, electrónica. Es decir, que dejara el país en la edad de piedra, que es algo que también encaja con los discursos de Netanyahu y compañía, de esa banda criminal sionista,
que hablaban de dejar a Irán, reducirla a la edad de la piedra. Y en este sentido sería básicamente eso. No sería una guerra constante, un esfuerzo militar por tierra, mar y aire, sino sería con un solo golpe dejarlos en la nada. Es decir, imagínense todo lo que tiene electricidad, componentes electrónicos en la actualidad. Todo eso, como dirían ustedes en Argentina, se iría al pedo. Entonces, ¿qué va a hacer el país? Es que nada funcionaría. Absolutamente nada funcionaría. Entonces, desde mi punto de vista, al menos la publicación de Pepe Escobar sirvió para dar a conocer lo que es esto, qué es lo que puede tener de consecuencias, qué es lo que ¿Eso es lo que se supone para un considera país. una bomba termobárica? ¿Ese es el término No, correcto? eso son de otro formato. Las bombas termobáricas lo que hacen es generar un vacío. O sea, Ok. y con ese vacío, pues lo Y- destrozan todo. Pero esto es distinto. Esto es una bomba nuclear a gran altura que genera un pulso electromagnético y fríe todos los componentes electrónicos. ¿Y Y te deja. qué pasa con, digamos, con la gente? No, la gente normal. Pero se Pero quedarían, por ejemplo, sin capacidad de defensa militar. claro, todo básicamente quedaría destruido. No funcionarían vehículos, centrales eléctricas, el agua, porque las bombas de agua tampoco funcionarían. Es decir, imagínense que se quedaría todo el mundo sin transporte, sin agua, sin luz, sin nada. Caos. E intentar que a partir de ese caos, pues se autodestruyera Irán en medio de una guerra civil al más puro estilo estadounidense de sus películas de que os sucede un apagón y ya, bueno, tantas películas estadounidenses de apocalipsis, se va la luz, se va la electricidad y todos acaban a tiros como en la época del salvaje oeste, en diligencias y con palos y piedras y la munición que quede de la época pre-apagón como joyas absolutamente necesarias para defenderse en última instancia y si no, pues con palos y piedras. Entonces, sí, eso es por lo menos esa parte para mí es la más destacable y la más remarcable en todo este trasiego de que sí, el ataque israelí sobre la embajada iraní en Siria, la respuesta iraní con esos cientos de drones y misiles y esta última respuesta para salvar la cara de Israel, que sí habría lanzado también cuadricópteros desde dentro de Irán, porque eran cuadricópteros, no eran drones militares, eran... Entonces, claro, Hacia la ciudad desde de Isfahán, Isfahan, a la planta nuclear de sí, Natanz. sí, lo cual está bastante al interior de Irán, aunque no muy lejos también joder, de Khorramshahr. No, la zona árabe no, Ahvaz era la capital, sí, la zona, no, Juzestán. Khorramshahr es otra ciudad, sí, es otra de las ciudades de la época de la guerra de... No, Khorramshahr y Ahvaz son ciudades del Juzestán, que es esa zona árabe, lo más al interior del Golfo Pérsico. Isfahán tampoco está muy lejos de allí. Tal vez hubiera sido alguna clase de grupo proxy intermediario dentro de Irán para hacer ese ataque secundario y, en fin... muchas hipótesis sobre el tablero. Lo más importante para el mundo es que hubo distensión en ese sentido, pero también la demostración de que cada uno puede escalar la situación muy fuerte y de que las cosas tienen consecuencias, que esto es lo más importante en la actualidad, que las acciones de Estados Unidos, de Reino Unido o del Estado de Israel tienen consecuencias directas para ellos. No olvidemos esos numerosísimos ataques de la resistencia iraquí contra bases estadounidenses en Irak y también en Siria. Es decir, que os gusta jugar a los intermediarios, a los proxies, muy bien. También por aquí se va a jugar a lo mismo. Enrique, bueno, yo quiero agradecerte muchísimo porque realmente nos compartís parte de tu conocimiento, sobre todo vinculado a los estudios de la estrategia militar que tanto nos hace falta para dimensionar estos tiempos que estamos viviendo. Evidentemente ya no queda país que de alguna manera pueda quedar relegado o piense que puede seguir viviendo o haciendo política mirándose a su propio ombligo, porque de alguna manera todos estamos interconectados, nos guste o no. Aquí en Argentina
estamos padeciendo el alineamiento directo del presidente Milei como un representante del sionismo israelí en el gobierno de la República Argentina, que nos imponen comprar F-16, buques franceses que se están paseando aquí frente a nuestras costas. En próximos días los Estados Unidos traerá un portaaviones para terminar de realizar esta especie de operativo de amedrentamiento militar. Así es que, bueno, realmente tus conocimientos nos ayudan mucho a entender todo este momento. Espera un momento antes de que pongas ahí el cierre, pero no iba a ser que, guiño, guiño, no iba a ser que Milei en una jugada magnífica, estratégica, se estaba comprometiendo con Estados Unidos para que les defendiera frente a Reino Unido y les sirviera para reclamar Malvinas y conseguirlas ahora. O sea, lo digo con mucha sorna, porque evidentemente es una boludez inmensa pensar que Argentina la va a ayudar un país anglosajón y globalista contra otro país anglosajón y globalista, que uno es el padre y el otro es el hijo. Sí, aparte es algo que ya vivimos en la guerra de Malvinas, porque hay un convenio a nivel continental de la OEA que es el TIARES, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que la dictadura argentina creía a partir de eso que Estados Unidos debía apoyar a la Argentina durante lo que fue la guerra de Malvinas, siendo el Reino Unido una potencia extracontinental. Bueno, realmente se lo creyeron, como se creyeron que poniendo el crucero Ara General Belgrano fuera de las 200 millas de exclusión marina que los propios británicos habían delimitado, iba a estar a salvo, y sin embargo ahí murieron más de 300 de nuestros compatriotas en ese crimen de guerra del 1 de mayo. Así es que estamos viviendo momentos extremadamente complejos y evidentemente hay un nivel de analfabetismo geopolítico en nuestra sociedad que asusta, y por eso nos hemos comprometido a tratar de hacer un aporte, ¿no?, en ese sentido. Pues agradecido también por todas tus palabras y por haber sido parte de ese aporte. Claro que sí. Bueno, esperamos volver a contar prontísimo con tu presencia acá, Enrique. Son temas densos que nos dejan de alguna manera la tensión en el cuerpo a la hora que dimensionamos, ¿no?, la posibilidad y el riesgo que vivimos y todos y cada uno de nosotros. Por eso queríamos despedir con un poco de humor, con un poco de ironía, con estos efectos de la inteligencia artificial que son capaces de, incluso en momentos como este, robarnos una sonrisa cuando también se burlan un poco, ¿no?, de estos grandes líderes que intentan imponernos sus propias políticas a costa del sufrimiento humano. Bueno, creo que también podemos darnos algún minuto para reírnos un poco de esas cosas también. Así que te despido un poco en ese sentido, bajo el ritmo de quien recordarás, Rafael Acarrá, cuando hizo aquel super hitazo que se llamaba Pedro E. Bueno, ahora está la versión de Putin. Te despido con eso y será hasta la próxima, Enrique. Hasta la próxima. Putin, Russian Federation, Kremlin, Moscow, Putin, is on repeat for you. Мы снова в самых топах, снова в трендах. Россия стала самым мощным брендом. России в мире просто нет эквивалента. В России самый стильный президент. Культуру мы отменяем. Глобальный юг и север пусть узнают, что русские не только нефть и газ качают. Качает Путин мировой танцпол. Putin, Russian Federation, Kremlin, Moscow. Putin, is on repeat for you. Putin, Mr. President. It's a Russian time, Russia is on a trend. Putin, Mr. President. And let's repeat again. Stop that loud music, Sleepy Joe is here. Where I am now, please help me. It's not the Russian time, come right here. It's time to take the pills, I want to pee. Putin, Russian Federation, Kremlin, Moscow. Putin, is on repeat for you.
Путин, 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 сейчас по-белорусски я спою. Путин, 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 Владимир, I love you. Путин, 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 Russian Путин, 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 is on repeat for you. Путин, 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 Mr. President. It's the Russian time, Russia is on a trend. Путин, 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 Mr. President. And let's repeat again. Перевереком.